Bitcoin vuelve a sobrepasar los $27.000 en el momento de la grabación y hay varios temas que debemos tener en cuenta tanto a corto como a largo plazo. También vamos a hablar sobre XRP y sobre otros activos, como es el caso de Solana, que está cayendo con fuerza, estamos viendo un menos 5%, y Link es la gran destacada, Chainlink, la gran destacada del día de hoy con un aumento del 10%. Todo esto y mucho más en los próximos minutos, así que quédate hasta el final, suscríbete si no estás suscrito, dale a la campanita de todas las notificaciones y vamos para allá. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la Reserva Federal va a anunciar su decisión de tipos de interés en las próximas horas y también debemos tener en cuenta que si hay una subida de tipos de interés no sería especialmente beneficioso para las cripto. Sin embargo, el hecho de que se mantengan o incluso se reduzcan estaría afectando positivamente a las cripto. Motivo por el cual debemos ser cautos y decir, bueno, pues si sube un poquito más o si no tenemos una continuidad desde estos puntos, ya podría ser momento de ir pensando en estar preparados antes de ese evento. No sabemos a ciencia cierta qué va a suceder, ya sabéis que soy economista, pero no soy adivino, no obstante vamos a hacer un análisis muy rápido. En el caso del Banco Central Europeo ya se ha decidido volver a subir tipos de interés, encareciendo las hipotecas y encareciendo el crédito en general. Por lo tanto, vamos a esperar algo similar por parte de la Reserva Federal. No está aumentando significativamente el desempleo, ni hay un asunto lo suficientemente preocupante en estos momentos para el dólar. Sin embargo, tuvo ya una recuperación que vamos a ver en unos minutos. Sí, el índice del dólar viene en una recuperación muy buena y me sorprendería que de primeras aquí rompiera el índice del dólar esta resistencia. Puede suceder perfectamente. Sin embargo, lo natural sería que tuviera un retroceso. ¿Cómo podría llegar este retroceso? Podría coincidir perfectamente con mantener los tipos de interés. Veo poco probable que bajen los tipos de interés, pero sí es posible que se mantengan. Y hay un argumento económico muy interesante en este caso, que es el siguiente. En el caso del Banco Central Europeo, su principal objetivo es mantener la inflación. Y en el caso de Estados Unidos, no solamente es mantener la inflación, sino que también se debe mantener el crecimiento económico. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que se mantengan los tipos de interés. No obstante, es cierto que todavía no tenemos esa confirmación y muy probablemente si suben tipos de interés nos suban un 0,5. Si suben un 0,5 ya sí que sería un poquito más preocupante, aunque vamos a volver a los escenarios que estábamos comentando en Bitcoin, escenarios que en este caso podrían ser interesantes desde una perspectiva de la continuidad de este patrón alcista. En este caso tuvimos una ruptura, una falsa ruptura, porque se recuperó muy rápido y estábamos viendo esta resistencia diagonal que en estos momentos se está rompiendo, justo en el momento de la grabación. Aquí vemos la vela verde. ¿Qué sucede? Que necesitamos ver algo más de confirmación, hay poco volumen y necesitaríamos ver un retroceso con un nuevo aumento en el precio. También muy relevante el índice que tenemos aquí debajo, se llama Hash Ribbon y básicamente nos señala, nos indica qué está sucediendo sobre la propia red de Bitcoin. La última señal que se dio fue de compra, tanto aquí como aquí, a principios de año y a mediados de agosto, y todavía se mantiene esa señal de compra. Como vimos en julio, a principios de julio, tuvimos una señal de capitulación y actualmente estamos en compra. ¿Qué quiere decir que estemos en compra? Básicamente que los mineros sí están predispuestos a mantener Bitcoin. Cuando capitulan necesitan cubrir costos, necesitan
gastar en electricidad, necesitan mantener los equipos, etcétera, y por lo tanto tienen que desinvertir en Bitcoin. Sin embargo, en estos momentos les interesa más mantener reservas en Bitcoin y vender en un futuro esperando esa subida. No siempre es un indicador perfecto, pero en lo que lleva de año este indicador está funcionando muy bien. Aquí vimos señal de compra, aquí la capitulación no suele funcionar tan bien, a veces sí, por ejemplo aquí sí nos dio una buena señal de venta, pero normalmente este indicador funciona bien para comprar. Ya sabéis que tengo un sesgo por el optimismo, sin embargo en este caso sí es cierto que nos funciona mejor como señal de compra que como señal de venta. En este caso tuvimos la señal de compra saliendo de esta zona de acumulación, saliendo de esta zona en la que muchos mineros habían vendido para mantener sus operaciones y aquí dejan de vender, entonces el precio sube con fuerza. Es uno de los catalizadores, es uno de los motivos por los cuales el precio de Bitcoin sube o baja, entre otros muchos. Vamos a hablar de XRP, vamos a hacer un breve comentario de XRP y deciros que en estos momentos lo más importante para XRP es que Bitcoin se mantenga, que Bitcoin no tenga una caída fuerte, incluso que Bitcoin de nuevo llegue a zonas altas, llega a los 35.000, deja un nuevo máximo y es lo que va a permitir que el capital que está en Bitcoin vaya al resto de altcoins, vaya a XRP y a muchas otras. Por lo tanto, aquí sí es cierto que estamos viendo mínimos crecientes, máximos crecientes, vemos bastante rechazo por parte de los toros, aquí defiende muy bien la línea, toda esta zona. Sin embargo, todavía nos falta ver un poquito más de fuerza por parte de los toros. Caso de Chainlink, que se defiende muy bien en estos mínimos y por lo tanto es una de las monedas a tener en cuenta desde mi punto de vista en los próximos meses de cara al siguiente ciclo. También se mantiene muy bien Matic. Matic, dentro de la caída que ha tenido, sí que se ha mantenido con respecto a los mínimos del 0,30 aproximadamente que tuvo en junio de 2022 y por lo tanto se mantiene esos mínimos. Cardano sí que es cierto que ha estado en una situación un poco más complicada. Sin embargo, está en mínimos absolutos y por lo tanto hay que analizar un poquito más la situación y estoy en ello. Muy pronto tendréis vídeo al respecto. Petróleo subiendo con fuerza. Por lo tanto, ahí es donde entra el que no necesariamente haya que subir tipos de interés, sino que se puede mantener. Por lo tanto, ahí es donde entraría la Reserva Federal y su capacidad de ir tomando decisiones para mejorar la situación económica o al menos paliar el efecto de una subida del petróleo, como vemos aquí. Y en este caso en particular, esta subida podría ir de la mano de mantener tipos de interés, aunque ya digo, es mi opinión y no constituye recomendación ni de compra ni de venta. Simplemente estamos comentando qué escenarios hay sobre la mesa y qué se puede hacer. Por ejemplo, si veis claro que podría haber una subida de tipos de interés, se puede tradear, por supuesto, solamente si estáis preparados, si tenéis la capacitación, la formación necesaria y si tenéis un plan, una estrategia sólida. Personalmente yo prefiero mantenerme al margen, a menos que lo vea claro. Lo vi claro en un movimiento que tuvo Bitcoin el año pasado en mayo. Dije, probabilidades de que se mantengan los tipos de interés y haya una subida, baja. Probabilidad de que se eleven los tipos de interés y caiga Bitcoin, alta. Y estábamos por aquí, justo por aquí en mayo, ¿vale? Incluso ya había caído, ya llevábamos una caída y yo estaba viendo más o menos esta de inicios de mayo. Sin embargo, no es lo mismo una sucesión de mínimos y máximos decrecientes que la situación que tenemos actualmente, con máximos crecientes, mínimos crecientes, rompiendo esta resistencia diagonal, aunque sea en micro, y
Yo considero que no es momento en principio de vender, o a priori no es momento de vender, a menos que llegara a los 28.900, esta zona de los 28.500 aproximadamente. Aquí, si tiene un rechazo, ya podría ser interesante empezar a pensar en recoger beneficios, en caso de que se hubiera comprado por aquí o incluso por aquí abajo. Y por lo tanto sería interesante plantearse esa recogida de beneficios. Desde mi punto de vista, aún no es momento de vender, pero veamos cómo evoluciona en las próximas horas, en los próximos minutos, y estad suscritos porque muy pronto tendremos novedades. Incluso voy a ir dándole seguimiento a este tema de la posible subida de tipos de interés. Un abrazo y nos vemos en el próximo.